Bienvenidos nuevamente a Nerdero, el canal de YouTube donde hablamos en serio sobre cosas que no existen. Mi nombre es Pablo y esta es una review del séptimo episodio de Kuzu no Honkai. Si había un personaje en esta serie que no había sido tan explorado como los demás, ese definitivamente era Moka, pero eso obviamente cambió con este episodio. Y si bien eso por un lado trae muchas cosas positivas, porque es ahondar y darle complejidad a un personaje que hasta el momento había sido relegado, también trae algunas cosas no tan buenas, porque para ser honestos tampoco es un personaje que estuviéramos nosotros deseosos de saber más. Aún así, debo decir que la temática de la historia de Moka es una muy buena y con potencial incluso para trabajarse en su propia serie. Es decir, este es un personaje al que la veo como protagonista de un anime aparte, y en cierto sentido eso se nota porque cuando Moka irrumpe en Kuzu no Honkai se siente ligeramente un tono diferente, sobre todo porque ella aporta un humor y una ligereza que no está mal manejada, pero que crea una atmósfera distinta a lo que estamos acostumbrados a ver. El motor de su historia nace de una mentira que le dijeron sus padres, los otros adultos, los medios, como por ejemplo el cine, donde le inculcan una manera de ver el amor y de cómo comportarse para conseguirlo que no tiene sostén en la realidad. Y precisamente la caída de esa fachada y la crisis que eso genera en su interior es en lo que se basa su arco de transformación esta semana, cuando se da cuenta de que no es una princesa de cuentos de hadas, sino una mujer. Y esta es una temática muy interesante, y gracias a esto y a la manera en cómo se desarrolló y cómo fue presentada a nosotros, es que pude verme enganchado en un personaje que hasta el momento tenía muy poco para ofrecer. Además, este episodio es un sólido contraste con la manera en la que otras series tratan a este tipo de personajes y en verdad a sus personajes femeninos en general, donde se esfuerzan por crear la apariencia perfecta, donde cada detalle está cuidadosamente planificado, donde su búsqueda por el amor puro es lo que la lleva a la felicidad. Pero esa construcción es totalmente falsa y Kuzu no Honkai no tiene problemas en demostrarnos eso todas las semanas, dejándonos ver el lado más oscuro de esto, el lado donde el amor no es puro, sino que está motivado por el deseo y por la pasión. También algo que aprecio con respecto a Moka es que en esta semana su construcción no giró en torno a Mugi, cosa que quizás habíamos visto en sus previas apariciones. Mugi estuvo solamente ahí como para ser el objeto del deseo, pero la historia en verdad giró en torno a Moka y cómo ella empieza a darse cuenta de lo que en verdad quiere. Al romper la película en la que estaba viviendo, ya no tiene marcha atrás, sin importar lo que Mugi haga, y ella logró hacer las paces con eso. Esto, por supuesto, es algo trágico y doloroso, es algo que incluso discute con ella misma. Y es así como en un solo capítulo lograron hacer mucho más interesante y complejo a un personaje que hasta el momento no había ni siquiera mostrado atisbos de eso. Pero obviamente, al ser Moka un personaje que no había despertado mi interés previamente, en verdad, si bien aprecio el hecho de que hayan dedicado este episodio para hacerla más compleja, no puedo evitar preguntarme si en verdad era necesario y si este era el mejor momento para hacerlo. Y si bien Hanabi apareció en un par de escenas nada más, es tal el gancho que generó conmigo este personaje que prácticamente se robó toda mi atención. Al menos la historia de Moka en cierto punto ayuda a la de Hanabi porque son personajes que tienen muchas similitudes, es decir, ambas tienen una visión bastante idealizada y construida previamente de lo que debería ser el amor, y ambas manejan este asunto de maneras distintas, pero que justamente puede servir para contrastarlas. Una con una visión mucho más romántica y dolorosa, donde el amor es un sufrimiento y uno debe estar agradecido por eso, y otra con una visión mucho más idealizada y de cuentos de hadas. Ambas falsas, y ambas crean una expectativa irreal en estos personajes que cuando luego se encuentran con lo que en verdad ocurre, tienen que sufrir un choque y una crisis al ver que su visión idealizada del mundo se contrapone con un mundo que en verdad no es así. Así que nuevamente, este es un episodio que aprecio y me gustó la decisión que tomaron y cómo lograron hacer de Moka un personaje mucho más interesante de ver, pero nuevamente no
sé si un episodio dedicado a ella a estas alturas de la serie sea lo mejor. Creo que lo ideal hubiese sido tenerlo un poco antes para construir una idea de este personaje mucho más interesante y luego seguir concentrándonos en la historia que veníamos teniendo hasta hace unos episodios, es decir, el arco que veníamos construyendo era el de Hanabi y sus cambios, y meter de golpe este episodio que cambia el foco, que lo pone en otro personaje y deja casi de lado el desarrollo de la protagonista, en verdad se siente como un desvío innecesario. Pero bueno, como siempre les digo, eso no es nada más que mi opinión. ¿Ustedes qué me dicen? ¿Ya vieron el nuevo episodio de Kuso no Honkai? ¿Qué les pareció? Cualquiera sea su comentario, déjenlo en la sección de abajo, y si quieren estar al tanto de todas nuestras novedades, simplemente tienen que hacer clic acá o pueden hacer clic en cualquiera de los videos que aparecen en pantalla para seguir viendo más contenido del canal. Desde Nerdlo los saludamos y como siempre, que tengan buena semana.